Pasamos entonces a la siguiente presentación, el ingeniero agrónomo Eduardo Ponza, que se llama Taller del Área de Administración Financiera, consideración de la inflación en los proyectos de inversión. No, así que seguimos con el tema de los precios y la inflación. El equipo de trabajo está compuesto por el ingeniero agrónomo Eduardo Ponza, por la contadora Mónica Seminara y por el licenciado Andrés San Martín. Entonces, adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias Mario y buenos días a todos y un gusto estar presente en este encuentro. Y después de escuchar hoy a Rubén y a Héctor, entonces digo, bueno, como tengo más de 50 años, seguramente que predomina el pensamiento cuantitativo. Pero sin embargo, en mi caso por lo menos, creo que lo cuantitativo es la expresión de lo cualitativo, que es la realidad más profunda, ¿no?, que tenemos. Si bien, les voy a dar la razón, porque este trabajo que voy a presentar es netamente cuantitativo, así que condice con mi rango etario, por lo menos. Bien, voy a presentar entonces, a ver si funciona. Bueno, como recién entonces decían, también el trabajo anterior, muy interesante y netamente cuantitativo también. El grupo de trabajo, el equipo docente del cual participo, con Mónica, con Andrés, en la licenciatura en Administración Agropecuaria, acá en esta facultad. Y surge, bueno, muchas veces este tema de la inflación, es decir, nosotros a nuestros estudiantes les damos, entre otros temas, el tema de los proyectos de inversión aplicado a la empresa agropecuaria. Y bueno, obviamente sabemos los argentinos tenemos el cuero curtido en relación a la inflación, y surge este tema de cómo considerar inflación, cómo considerar incertidumbre en general, pero cómo considerar inflación en proyectos de inversión a largo plazo, y cómo cuantitativamente manejarnos. Entonces surge este trabajo que es parte, lo voy a hacer rápido porque no hay mucho tiempo, voy a tratar de hacerlo rápido, forma parte de un trabajo que se va a presentar en el próximo Congreso de Economía Agraria, de la EA, así que voy a tratar de resumir. Tiene más cuestiones que no voy a tratar acá, ¿no? Bueno, ya sabemos, no es ninguna novedad, que en la Argentina la inflación es un problema estructural. Esto fue la inflación global en el año 2020, en el mundo, el promedio de inflación fue 3,2%, y lamentablemente estamos ahí, no en el podio, por suerte, pero estamos en el sexto lugar en los niveles de inflación anual. Después de Venezuela y Zimbabue se disparan netamente, pero bueno, después venimos en el sexto lugar, está la Argentina, con su problema inflacionario. Ahí está la evolución de la inflación mayorista y minorista en los últimos años, en donde la mayorista tuvo en general una mayor preponderancia que la minorista, pero bueno, las dos altamente variables, en valores muy altos. Y bueno, y ya yendo entonces al tema de los proyectos de inversión y de cómo aplicar y cómo manejarnos y cómo proyectar y cómo presupuestar en este contexto inflacionario, básicamente hay dos maneras, o en moneda constante o en moneda corriente. O sea, formulamos el flujo de fondos en pesos reales o constantes, o lo formulamos en pesos nominales o corrientes. En la segunda manera, en pesos corrientes, hay que estimar, como hizo el trabajo anterior, una inflación esperada, ¿no? Y a su vez también incorporar las variaciones relativas de los precios. Esto de las variaciones relativas de los precios hay que incorporarlo en cualquiera de las dos situaciones. Este trabajo, el objetivo básicamente es, digamos, detallar y consensuar una metodología que incluso para aplicar con nuestros estudiantes y con nuestra materia. Si hay algunas cuestiones que son bastante conocidas, pero que por ahí no están suficientemente estructuradas o detalladas en pasos sistemáticos para poderlo evaluar. Así que todos sabemos el cálculo de una tasa real de interés, cómo se hace. Podemos también expresar este cálculo de la tasa real de otra manera, en 1 más R sumándole 1, y de ahí también podemos despejar el cálculo de una tasa nominal, ¿no?, en función de una expectativa de inflación, F. Vamos a llamar a R como tasa real, F como tasa de inflación, y N como tasa nominal. Estas dos ecuaciones, las últimas dos, la ecuación B y la ecuación C, bueno, van a ser nuestros
nuestras fórmulas de aplicación permanente para pasar de un tipo de flujo a otro, de flujos reales a nominales o de nominales a reales. Vamos a plantear un caso, un ejemplo, a partir de una idea de negocio. Vamos a suponer que tengo o tuve una idea de realizar una inversión, un proyecto de inversión, y a ese proyecto y a esa idea ya la formulé, ¿no? La fui armando, la fui estructurando, y pasé por las diferentes etapas, que en nuestras materias vamos viendo siempre con más detalle, todas las etapas de formulación de un proyecto de inversión, desde el análisis técnico del mercado, lo organizacional, etcétera, etcétera, y llegamos a construir el flujo de fondos. Vamos a suponer que lo hemos hecho en pesos constantes, en pesos reales, en pesos de poder adquisitivo actual. Y suponemos que este es el flujo de fondos, el saldo del flujo de fondos, vamos a llamarlo flujo 1 a este, en donde básicamente, bueno, acá nos aparece un preguntón, un Juan Preguntón, que viene a cumplir el papel, digamos, de un interlocutor que nos va a ir haciendo preguntas. ¿Qué supone este flujo de fondos?, nos dice el Juan el Preguntón. Y nos dice, y le podemos contestar que, bueno, en principio, que obviamente tenemos que invertir 100.000 pesos en el momento inicial, y que en moneda de poder adquisitivo actual, dentro de un año, por ejemplo, voy a obtener un saldo X, no que voy a obtener 35.000 pesos nominales, sino que dentro de un año tendré un saldo positivo de un valor X que no sé cuál es, ni me animo a decirlo, que no será seguramente 35.000 por la inflación, que va a ser equivalente a lo que hoy puedo comprar con 35.000 pesos, es decir, equivalente al poder adquisitivo de 35.000 pesos actuales. Eso es lo que estoy diciendo cuando pongo 35.000 en el año 1. De la misma manera, cuando pongo 50.000 en el año 2. No estoy diciendo que cuando llegue dentro de 2 años voy a tener 50.000 pesos, sino que voy a tener lo que hoy equivale a 50.000 pesos. Y lo mismo con el año 3. ¿Cuál es la ventaja de formular el proyecto o el flujo de esta manera? Que no es necesario una explicitación o una proyección de una inflación, simplemente me manejo con valores de poder adquisitivo actual. Y acá me vuelve a preguntar, ¿no? El preguntón, ¿no te olvidaste de la inflación? Bueno, vamos a ver que de alguna manera ya está considerada, vamos a ver esto, pero de todas maneras podemos reformular el flujo de fondos y plantear, como decía antes, el otro método, armar el flujo de fondos en pesos nominales. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, si yo quiero plantear un flujo nominal, ¿qué tengo que hacer? Y plantear una expectativa de inflación. Y en la Argentina, y en estos países inflacionarios, esto es bastante incierto. Enfrentaríamos una incertidumbre alta, ¿no? 30, 40, 50, más, menos, no sabemos. Ahí aparecería un problema. Pero antes de eso, vamos a explicar un poco más cómo se llegó a este flujo de fondos, a este saldo en moneda real. Cuando trabajamos con variaciones de precios relativos, ahí tenemos el saldo al cual recién llegamos, recién mencionábamos. Bueno, vamos a suponer que ese saldo se construyó a partir de estos ingresos y egresos proyectados. Siempre estoy hablando en moneda real, en moneda de hoy, de poder adquisitivo actual. Acá no hay una expectativa de inflación. ¿Cómo se llegó a estos valores?, me pregunta. Bueno, en realidad, vamos a suponer que hoy, si yo calculara el ingreso de este proyecto multiplicando el precio actual del producto por la cantidad prevista, vamos a suponer que hoy ese valor me da 62.500. Si fuera un proyecto ganadero, por ejemplo, bueno, tantos kilos de carne a lo que hoy está el novillo, lo multiplico y me da 62.500 pesos, supongamos. Pero vamos a suponer también que el estudio de mercado determinó que es muy probable que el precio de este producto el año que viene podría aumentar, y aumentaría más que la inflación, con lo cual tendría un aumento real, y ese aumento lo voy a cuantificar en un 4%. O sea que va a aumentar lo que aumente la inflación y un 4% por encima. Y lo mismo ocurriría en el año 2 y allí se estabilizaría. Es decir, a partir de ahí seguiría aumentando, pero en la misma manera que aumente la inflación. Además, en el año 2 habría un aumento en la cantidad producida. Vamos a suponer que aumento el tamaño del proyecto, aumento la cantidad de vacas, por ejemplo, si fuera un proyecto ganadero, entonces tendría más destete de ternero. Es decir, que el ingreso en el año 1 entonces serían los 62.500 pesos que
me daría la cuenta hoy, pero con la expectativa de aumento de precio del 4%, ahí llegaría a los 65.000 que tengo como ingreso del año 1. Es decir, que ahí ya estoy incorporando una variación relativa, en este caso del precio del producto. En el año 2 vuelvo a hacer lo mismo sobre los 65.000 que ya incorporaba el aumento del 4%, vuelvo a aumentar otro 4% y eso me da 67.600. Pero como además había un aumento de tamaño, de producción, entonces estimo que ese aumento de producción vale 12.400 pesos y ahí llegaría a los 80.000. O sea que ahí estoy incorporando el 4% de aumento más el aumento de cantidad producida. Bien, de la misma manera, en cuanto a los costos, vamos a suponer que hoy los costos me dan 30.612 pesos por año, pero estimo, y sigo siendo un optimista, y ahí está lo cualitativo de la cuestión, que en el próximo año aumentará los costos 2% menos que la inflación. O sea, van a aumentar sí, en términos nominales, pero no en términos reales. No van a seguir a la inflación. Entonces, estimo que estos 30.612 se van a transformar en 30.000 dentro de un año, que no es más que multiplicar por 0,98 al valor que estimo para la actualidad. Y a partir de ahí se estabilizarían, lo cual quiere decir que ahí los costos seguirían a la inflación, o sea, van a seguir aumentando, pero de la misma manera que aumentaría la inflación. Entonces, no estoy previendo una inflación, sino que simplemente estoy analizando cuál sería el comportamiento de los ingresos y los egresos respecto a esa inflación a la cual no terminé de definir. Ahora sí, entonces, esta es una manera de trabajar, ¿no? En pesos constantes. Ahora sí, la otra manera de trabajar es indexar en base a una expectativa de inflación y calcular el flujo corriente. Vamos a suponer un 30% de inflación anual para los próximos años, sigo siendo un optimista, y entonces llegaría a que el flujo de fondos anterior se me transforma en este saldo, ¿no? Es decir, del saldo real aplicó el cálculo le agrego la inflación prevista y voy obteniendo los saldos nominales, los saldos con inflación. Y ahí, por ejemplo, en el año 1 los 45.500 son los 35.000 reales, le aumenté el 30%, después a los 50.000 le aumento el 30% al cuadrado, y en el año 3 los 50.000 que había estimado como saldo real por 1,3 al cubo, porque tengo una inflación que es siempre la misma. ¿Qué pasa con el BAN y la TIR? Me preguntan. Bueno, para eso vamos a definir una tasa de costo de oportunidad, y en base a eso, entonces acá tengo los dos saldos, los dos flujos, el flujo 1 y el flujo 2, es decir, en pesos reales y en pesos nominales, y puedo calcular BAN y TIR. Por ejemplo, para el flujo en términos corrientes o nominales, tendría este BAN y tendría esa TIR. Una TIR del 50,32% y un BAN, considerando una tasa de descuento nominal anual del 35%, tendría un BAN del 24.716 pesos. Con esta tasa que la definí nominal, podría haber sido real también. La TIR real, en base al flujo real, me da 15.63. Obviamente que se cumple, que si yo a este 15.63 le agrego el 30% de inflación, se me transforma en la misma TIR nominal que calculé a partir del flujo de fondos, o sea que hay una correspondencia. Si quiero calcular el BAN en pesos reales, habiendo partido de una tasa de descuento nominal, tengo que deducir la tasa de descuento real que corresponde a esta tasa nominal. Acá no hay problema porque la inflación siempre es la misma, 30%, entonces aplico la formulita de cálculo, 1 más la tasa nominal sobre 1 más la tasa de inflación prevista, y eso me da 3,85%. Entonces nos vamos a quedar con que la tasa de descuento o costo de oportunidad en términos reales es 3,85%, y en base a eso calculo el BAN con esta tasa y me da 24.716. Obviamente el mismo valor en los dos casos. ¿Por qué son iguales los BAN? Bueno, muy fácil, ¿no? Muy simple, porque en el fondo la cuenta que hice fue tanto cuando calculé el BAN en pesos constantes, a los saldos los dividí por 1 más i elevado a la n para actualizar, pero cuando lo transformé en pesos corrientes, a los saldos los multipliqué les agregué la inflación,
Y también hice lo mismo con la tasa de interés real. En este caso partí de la nominal y calculé la real que le correspondía, pero en realidad la relación es la misma. Es decir, que en el fondo multipliqué y dividí siempre por 1 más la tasa de inflación a la n. Como hice lo mismo, obviamente los dos tienen que corresponder. Es decir, que tanto que trabaje en pesos constantes como en pesos corrientes, el van debiera ser el mismo, y sí, la TIR va a cambiar, pero también se puede transformar una en otra en función de la inflación. Bueno, si ya se acabó el tiempo, acá podría decir que terminó el trabajo, y ya sacamos algunas conclusiones. Terminó la charla, me quedan 5 minutos, por lo menos. ¿Qué pasa? Acá no hemos abordado el tema de qué pasa si la inflación no fuera la misma en cada uno de los años. Ahí se complica un poco más y necesitamos hacer algunos cálculos adicionales. Vamos a poner un ejemplo, que la inflación esperada fuera 40, 30 y 20, 40% para el año 1, 30% para el otro año y 20% para dentro de 3 años. Es decir, una proyección de inflación variable. Bueno, vuelvo a tener el flujo 1 en términos reales, que es el mismo, esto no cambió, la TIR y el BAN que ya habíamos calculado, esto es todo lo que habíamos puesto. Vamos a quedarnos con que la tasa de descuento real era 3,85%, la que habíamos ya determinado anteriormente, y ahora podría, con esta expectativa de inflación variable, podría calcular un flujo de caja en términos nominales, pero aplicándole la inflación prevista en cada uno de los años. Entonces, ahora tengo el flujo 3, que reemplazaría el flujo 2 que tenía antes, ¿no? Es decir, los 35.000 le agrego un 40%, que era la inflación esperada para el año 1, y se me transforman en 49.000 nominales. Los 50.000 del año 2 los multiplico por 1,4 y los multiplico por 1,3, o sea, voy acumulando la inflación del año 1 y le agrego la del año 2, 1 más F1, 1 más F2, y lo mismo hago en el año 3 con la inflación del año 1, 2 y 3, y llego entonces a este flujo 3, que es el flujo en pesos nominales. 49.000, 91.000 y 109.200. Ya con estos valores puedo calcular la TIR. La TIR cambia un poquito respecto a la TIR que había calculado antes, porque cambia la inflación, fíjense que aunque el promedio de inflación me da igual, es 30%, ya el hecho de que esa inflación no esté distribuida en forma uniforme a lo largo de los años, ya cambia la TIR. Lo mismo cambiaría si pusiera 20, 30, 40, o sea, el orden de los niveles de inflación también va a afectar. Bueno, la TIR nominal entonces se me hace 54%, pero ahora no podría calcular en forma directa un BAN, porque no tengo una tasa de descuento única. No puedo calcular por lo menos con, no sé, con la ecuación, con la función del Excel. Tengo que ir año por año calculando un BAN con una tasa de descuento diferente en cada año, ¿no? Es lo que dice acá. La tasa de descuento nominal anual no es única, es variable entre años porque varía la inflación, por lo tanto no podemos calcular el BAN nominal directamente, sino hay que descontar cada saldo a una tasa diferente. Entonces vamos a calcular esa tasa, que sería, esperen que me adelante un poco, vuelvo a copiar ahí el flujo 3, el flujo nominal, la TIR que ya la sabíamos, y calculo la tasa nominal de descuento para cada año en particular, tomando la tasa real siempre como fija en 3,85%. Es decir, acá tengo una tasa fija de 3,85, entonces calculo sobre ese 3,85, le voy agregando la inflación de cada año. Acá le agrego el 40%, en el año 2 le agrego el 30%, y en el año 3 le agrego el 20%, siempre a la tasa real, que era 3,85%. Y ahora sí, con estas tasas de descuento diferentes en cada año, puedo calcular el valor actual que le corresponde a cada saldo real del año 1, 2 y 3, que son los valores que están acá abajo. Bueno, hago esa cuenta, voy dividiendo por... Lo único que acá tengo que ir acumulando las tasas nominales de los años anteriores. Ya no puedo elevar a la n, no puedo hacer una potencia porque los factores son diferentes. Entonces, voy dividiendo por 1,45, 1,45 por 1,35, y bueno, voy acumulando las tasas de los años anteriores. Por sumatoria, entonces, de estos valores, calculo el BAN, me da 24.716, en este caso, y podría decir, bueno, ¿y cuál sería si yo hubiera querido calcular el BAN con una única tasa de descuento? Bueno, ahí podría calcular a qué tasa de descuento medio
corresponde este cálculo, y para eso hay dos maneras. Una, voy a ir rápido con esto, encontrar una tasa que determine qué van hace, a partir de este flujo de fondos, el flujo 3, qué tasa hace que el BAN sea 24.007 y 16, y la otra manera es a partir de la relación entre las TIR. Como yo ya tengo calculada la TIR real y la TIR nominal, también podría despejar una inflación implícita en esa relación entre las dos TIR, y conociendo la inflación implícita, después podría calcular la tasa de descuento nominal. Son dos maneras de resolverlo. La primera, o sea, encontrar una tasa media de descuento que en base al BAN haga que el BAN sea lo que ya me dio, lo que ya conozco. Entonces, obtendría en definitiva una ecuación, en este caso es una ecuación de tercer grado, porque tengo 3 años. Si fuera a más años sería una ecuación, bueno, de grado n. Reordeno esa ecuación y puedo resolver esta ecuación a partir de, por ejemplo, regla de Ruffini, división sintética, es decir, resolver la ecuación, en este caso cuadrática, de alguna manera, o yo lo hago en una macro en Excel que también por interpolación obtiene el valor. Bueno, aplicando de esta manera, en este caso la regla de Ruffini, llego a que la tasa de descuento fue 38 y pico %. Si aplico el otro método, el método de relación de las TIR, y de ahí despejo la inflación media, me da una inflación media del 33,24%, y con esa inflación media puedo obtener, aplicándole a la tasa 3,85, que era la tasa real, puedo obtener una tasa de descuento que me da en este caso 38,37, que no me da exactamente igual al método anterior. ¿Falló el método? No, lo que ocurre es que los factores de ponderación cambiaron, teniendo en cuenta que la TIR supone reinversión de excedentes a la misma TIR y el BAN a la tasa de descuento. Entonces, esta diferencia metodológica explicaría por qué la tasa única esta de descuento no es la misma. Bien, es decir que, recapitulando lo que hemos hecho, para calcular el BAN en base al flujo de fondos nominales, hay una alternativa. Cuando la inflación es constante, considero una inflación constante, es más simple todo. Pero cuando proyecto una inflación variable, ahí puedo trabajar con una tasa real fija, que es lo que hicimos recién. Es decir, yo podría decir, bueno, mi costo de oportunidad está en pesos reales. Por ejemplo, una inversión en dólares. Supongamos que la inversión alternativa es hacer una inversión dolarizada. Entonces digo, tengo una tasa real de descuento, tengo un costo de oportunidad como tasa real. En ese caso, entonces, hago lo que hice recién y puedo calcular la tasa nominal anual única a partir de la resolución de una ecuación o a partir de las relaciones entre la TIR. Ahora, también podría ser que mi tasa de descuento no sea en pesos reales, o sea, no sea constante, sino que sea una tasa nominal. Por ejemplo, un plazo fijo, ¿no? Es decir, bueno, mi alternativa de inversión sería un plazo fijo en pesos. Entonces, mi tasa de descuento está fijada en pesos y la tasa sería nominal. Ese es mi dato, en vez de ser una tasa real, por ejemplo, en dólares, como lo que habíamos visto recién. Entonces, ahí en ese caso, y es lo que vamos a ver ahora, estaríamos acá. Entonces, Eduardo, si podés verlo muy brevemente a lo de la tasa nominal, bien, así pasamos a las conclusiones, que ya estamos pasados con el tiempo. perfecto. En ese caso lo que voy a calcular es el BAN real. Recién en el anterior calculé el BAN nominal primero, como sumatoria de valores, ¿no? Como sumatoria de valores, y ahora tendría que ser al revés. Es lo mismo que hice, pero al revés. En vez de aplicarlo al BAN nominal, lo aplico al BAN real. Entonces tengo los flujos de fondo. Acá en este caso la que es fija es la tasa de descuento nominal, vamos a suponer que fuera 35%. Entonces ahora me cambia el BAN y lo que voy a despejar es la tasa de descuento real, que le corresponde hasta el 35%, con una inflación variable. Bueno, hago muy parecido a lo que hice antes, pero aplicando a la tasa real en vez de a la nominal. Y lo mismo, tendría dos maneras para calcular la tasa única de descuento. Ahí hay un ejemplo que no lo voy a desarrollar ahora, ahí hay otros supuestos, por ejemplo, lo que les decía hoy. Cuando la expectativa de inflación es variable, pero cambia el orden, por ejemplo, en el cual se presentaría la inflación, fíjense cómo los datos son diferentes, cambian los BAN al trabajar en pesos nominales, por ejemplo. Bien, para ya entonces no agotarlos más con lo cuantitativo. Conclusiones. Conclusiones y opinión.
En mi opinión, y es un poco lo que nosotros trabajamos en nuestra cátedra, es más simple trabajar en pesos, tratar de trabajar en pesos reales cuando evaluamos un proyecto de inversión, no en nominales. Esto hace que no tengamos que realizar una concreta proyección inflacionaria, lo cual agregaría simplicidad y menor incertidumbre. Pero, muy importante, en ese caso, en el caso de trabajar en pesos reales, hay que incorporar al flujo real las posibles variaciones relativas, como lo hicimos al principio, que se prevea para cada componente de ingresos y egresos en relación a la inflación del proyecto. Es decir, sin necesidad de proyectar una inflación, que pensamos qué expectativa tenemos respecto a precios y costos. De este modo, siempre el BAN nominal y el BAN real van a ser iguales, y la diferencia entre las TIR siempre se va a estar explicada por la inflación prevista resultante. Acá no lo voy a desarrollar, pero en la bibliografía aparecen a veces algunas menciones a el impacto en impuesto a las ganancias y el impacto en cuando se toman créditos. Lo que pasa que, claro, en los casos que el impuesto a las ganancias o las amortizaciones, las depreciaciones, no se ajusten a la misma tasa de inflación, ahí puede haber una diferencia, pero entonces esa diferencia, por ejemplo, si la depreciación se ajusta por inflación minorista, como ocurre en la Argentina, y yo estoy evaluando una inflación mayorista para todo el proyecto, podría ser que entonces la depreciación cada vez sea menor en términos reales, si es que la inflación minorista fuera menor a la mayorista. Pero bueno, entonces esa diferencia habría que transformarla en variaciones en el flujo real, con lo cual no estaría exceptuado del caso que estamos, de la situación que estamos planteando. Es decir, que se puede ajustar también el impacto de impuesto a las ganancias, y lo mismo cuando tomo créditos, bueno, cuando tomo créditos si son en pesos nacionales a la tasa nominal, a una tasa nominal, por supuesto que primero tengo que ajustar el flujo de fondos de ese crédito a valores reales, si es que quiero trabajar todo en pesos reales. No puedo mezclar flujos reales con flujos nominales, obviamente. Bien, la bibliografía. Y bueno, Bueno, simplemente como teníamos un preguntón ahí, que era el que nos iba interrumpiendo la charla, simplemente saber que existió el verdadero Juan el Preguntón, que fue autoría de Brócoli, así que un homenaje al humor también, al humor gráfico en esta presentación. Disculpen por ahí, son muchas cosas y los tiempos son muy acotados, pero con esto estaría finalizando. Muchas gracias.